Muy buenos días, compañeras diputadas, diputados, ciudadanas y ciudadanos que nos siguen por los medios y redes de comunicación oficiales del Congreso. Con fundamento en los artículos 4, fracción 45 bis y 5 bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, segundo, fracción 45 bis, 56, 57, 57 bis y 57 ter del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX diagonal 2 diagonal Jucopo diagonal 04 diagonal 2021, por el que se establecen las reglas para el desarrollo de sesiones vía remotas para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, emitido por la Junta de Coordinación Política de este honorable Congreso de la Ciudad de México, damos inicio a esta sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Le pido de favor a la diputada Polina Romana Sierra Bárcenas, secretaria de esta comisión, proceda a pasar lista de asistencia para la verificación del quórum correspondiente. Por favor, diputada secretaria. Claro que sí, muy buenas tardes a todas y a todos, diputado presidente. Por sus instrucciones, procedo a pasar de asistencia. Diputado Alberto Martínez Urincho, perdón. Martínez Urincho, presente. Diputada María de Lourdes González Hernández. Diputada Polina Romana, la de la voz, presente. Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de Monteros García. Espinosa de los Monteros, presente. Diputada Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña, presente. Diputada Marisela Zúñiga Garón. Marisela Zúñiga, presente. Diputada Nancy Marlene Núñez Recendis. Nancy Núñez, presente. Diputada Luisa Gutiérrez Ureña. Luisa Gutiérrez Ureña, presente. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Presidente, tenemos Daniela diputadas. Gisela, presente. Gracias, diputada. Diputada, gracias. Diputado presidente, tenemos quórum. Muchas gracias, diputada secretaria. Toda vez que existe quórum reglamentario, siendo las 12 horas con 18 minutos del día 20 de mayo del 2022, se abre la sesión. Solicito a la diputada secretaria de lectura al orden del día y ponga a consideración su aprobación por parte de las diputadas integrantes de esta comisión. Por favor, Por diputada. instrucciones, sí, gracias, diputado. Por instrucciones de la presidencia se da lectura al orden del día. Número 1, lista de asistencia y declaración del quórum. Número 2, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Número 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de sesión relativa a la sesión de trabajo celebrada vía nota el lunes 28 de febrero. Número 4, lectura y en su caso aprobación del primer informe semestral de actividades del primer año legislativo de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. Número 5, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de opinión en sentido favorable respecto a la iniciativa del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8, apartado A, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por la jefa de gobierno. Número 6, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido negativo que presenta la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales respecto de la proposición como de acuerdo en el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la alcaldía Gustavo Amadero destine un espacio apropiado digno del inmueble denominado Centro Cultural Futurama. Número 7, lectura, discusión y en su caso aprobación del incentivo positivo con modificación que presenta la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán y La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, para que se abstengan de realizar actos discriminatorios en la emisión de requisitos de aplicación de sus programas o apoyos sociales. Número 8, asuntos generales. Número 9, clausura de la sesión. Se encuentra en discusión el orden del día. Quienes estén a favor de aprobar el orden del día, por favor, levanten la mano.
Se aprueba el orden del día, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. En desahogo al siguiente punto del orden del día, el cual consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior relativa a la sesión de trabajo de esta comisión celebrada vía remota el día lunes 28 de febrero del 2022, procede a la Secretaría a consultar a las personas integrantes de esta comisión en votación económica si es de dispensarse la lectura del acta misma que fue circulada junto con la convocatoria a esta sesión y si es de aprobarse la misma en un solo acto. Por favor, diputada secretaria. Por instrucciones de la presidencia se consulta a personas integrantes de esta comisión si es de aprobar la dispensa de la lectura del acta referida. Quienes estén a favor, levanten la mano. Se aprueba el acta de la sesión anterior, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de actividades del primer año legislativo de la comisión. Procede a la Secretaría a consultar a las personas integrantes de esta comisión en votación económica si es de dispensarse su lectura, ya que fue circulado junto con la convocatoria de esta sesión y asimismo si es de aprobarse en un solo acto. Por favor, diputada Polinia. Por instrucción de la presidencia se consulta a las personas integrantes de esta comisión si es de aprobarse la dispensa de la lectura del informe referido y si es de aprobarse el mismo en un solo acto. Quienes estén a favor, levanten la mano. Se aprueba el primer informe de receso de esta comisión, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de opinión en sentido favorable respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8, apartado A, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Sheinbaum Pardo. Y al respecto, compañeras diputadas, quiero hacer algunas consideraciones. La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y a menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de las niñas, de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente prácticamente disponer de una mente instruida, inteligente y activa con libertad y amplitud de pensamiento. Es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana. En tal sentido, la jefa de gobierno de la Ciudad de México tuvo a bien enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional, la cual tiene por objeto reformar el artículo 8, apartado A, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para incorporar en la Constitución Política de la misma a dos programas sociales: la beca para el bienestar de niñas y niños y el de la escuela es nuestra, con el objeto de ampliar los derechos en la ciudad, al proteger el ingreso de las familias con niñas y niños inscritos en escuelas públicas, desde el preescolar hasta secundaria, y mejorar la calidad de la infraestructura educativa. Este reconocimiento garantiza que ambos programas en derechos sociales universales, lo que evita en futuros retrocesos en materia de política social y bienestar. Previo al inicio de la discusión, hago de su consideración que se recibieron observaciones al dictamen en comento por parte de la diputada Polinia Romana, por lo que en su oportunidad le ruego nos haga favor de presentarlas a las personas integrantes de esta comisión para su análisis. Y un segundo aspecto a comentarles es que se ha decidido retirar las imágenes que lo ilustraban a efecto de no transgredir posibles derechos de autor, pese a que son ilustraciones sin atribución que puedan ser obtenidas de páginas públicas de Internet.
Ahora bien, dicho dictamen fue distribuido con antelación al menos 48 horas de anticipación, por lo que solicito a la diputada secretaria preguntar si es dispensarse su lectura del mismo y si existen algunas reservas u observaciones al dictamen de referencia o bien recoger la votación respectiva. Por favor, diputada secretaria, ¿puede proceder? Por instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. Quienes estén en contra de dispensar la lectura, levanten la mano. En contra. Se dispensa la lectura, diputado presidente. Se abre la discusión del dictamen y ¿alguna persona desea hacer uso de la palabra? Diputado presidente, si me permite. Adelante, diputada Polina. Daré lectura a la reserva que presento a esta comisión. Reserva al dictamen de la iniciativa de la jefa de gobierno. Es de precisar que comparto en lo general el dictamen de opinión a la iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum sobre la visión garantista de derecho a la educación y el principio de progresividad de los derechos de esta materia y en la necesidad de elevar al rango constitucional el derecho de niñas y niños a gozar de un apoyo económico como mecanismo redistributivo, cuyo objetivo sea construir a la creación de una sociedad más equitativa. Sin embargo, nos preocupa el excluir desde este derecho que se pretende elevar a nivel constitucional a las escuelas privadas, cuestión que va en contra de los principios de la universalidad, ampliación de la cobertura educativa e igualdad. Es de reconocer que hay muchos padres que optan por llevar a sus hijos a escuelas privadas y en muchos casos no es porque gocen de una situación económica privilegiada, sino que involucra todo un esfuerzo, sacrificio y ahorro. Por otra parte, el apoyo de instituciones privadas que apoyan a personas con ingresos menores a los demás alumnos a través de becas u otro apoyo. También precisamos que existen muchos padres de ingreso medio que confían en la educación pública y que están convencidos de su función, por lo que deciden llevar a sus hijos a escuelas públicas, siendo que por sus ingresos podrían pagar una escuela privada, pero su elección es confiar en el sistema público educativo. Derivado de estas consideraciones, podríamos confiar en la premisa de priorizar sí, excluir no. En este sentido, la propuesta es generar un criterio de priorización para el acceso a esta beca que de preeminente busque llegar a niñas y niños en condición de vulnerabilidad, los de bajos recursos, otra circunstancia que los coloque en situaciones de desventaja, ya sea en centros educativos públicos o privados. En torno al tema presupuestal, se considera que dicha propuesta no requerirá una ampliación presupuestal que imponga exorbitantes cargas en el proyecto que presenta la jefa de gobierno. Lo anterior dado que conforme a datos del INEGI 2020, los alumnos inscritos en escuelas privadas representan un 10.8% en nivel preescolar y solo un 7.3 en nivel básico. Por lo anterior, la de la voz propondría la adición de un 0.3 al considerando 13º del presente dictamen, en el que se señale: se recomienda a la dictaminadora analizar la inclusión de instituciones privadas, así como las niñas y niños que cursan en estos planteles escolares como sujetos beneficiarios de las becas, a fin de garantizar los principios de universalidad, progresividad y no discriminación. Asimismo, se recomienda analizar la posibilidad de establecer un parámetro de priorización en la asignación de becas que se enfoque en quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad con menores recursos económicos u otra circunstancia que los coloque en situaciones de desventaja, ya sea por alumnos de instituciones públicas o privadas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Me contesto yo misma. Gracias, diputada Polina. Sobre esta reserva que presenta la diputada Polina, ¿alguna compañera diputado o diputado desea hacer uso de la voz? Diputado presidente Marisela Zúñiga. Sí. ¿Alguien más, compañeras diputadas y diputados? También yo me anotaría. Adelante, diputada Marisela. Si también a mí me puede anotar en la lista, por favor. Diputada Luisa Gutiérrez, claro que sí. ¿Alguien más, Gracias. compañeras, compañeros?
Adelante, diputada Marisela Zúñiga. Gracias, diputado presidente. Pues escuché con atención la propuesta que está presentando la diputada Polibnia y yo quisiera mencionar dos aspectos por lo que yo estaría en contra de adicionar esta propuesta a esta opinión, a este dictamen de opinión. La primera es hacer del conocimiento de todas y todos ustedes que los niños, niñas y adolescentes en planteles privados no están en desventaja ni tienen un estado de que no se les incluya en algún programa o en alguna beca. Quiero referirme al artículo 149 en su fracción segunda de la Ley General de Educación, en donde justamente ahí se establece que para evitar las desventajas económicas de los niños y adolescentes en instituciones de educación pública, el plantel tiene la obligación de otorgar un 5%, ¿no?, de el porcentaje de becas para los alumnos, alumnas inscritas en estas instituciones. Esta oportunidad de becas para estos niños y niñas que puedan ser objeto de esta beca, pues va desde la exención total o parcial de la inscripción o de las cuotas, justamente con la finalidad de buscar la equidad educativa en los planteles de sostenimiento particular. Y por otro lado, me gustaría también hacer una reflexión. Bueno, con esto, pues, no es un tema que los niños, niñas en escuelas particulares estén en algún tema de que no existe apoyo para ellos. Sí lo hay, está establecido, vuelvo a repetir, en el artículo 149, fracción segunda de la Ley General de Educación. Y por otro lado, también quiero hacer una reflexión sobre justamente al alcance que tenemos como legisladoras y los legisladores. Entendemos que dentro de este quehacer del trabajo legislativo, pues existen comisiones que son dictaminadoras y que justamente esas comisiones dictaminadoras tienen que hacer un análisis más profundo acerca de las iniciativas que les llegan y que de alguna manera pues tienen que hacer un trabajo más exhaustivo, ¿no? Quienes en algún momento nos colocan como comisiones de opinión es justamente no porque sea menos la opinión, porque entendemos que la opinión no es vinculante pues al dictamen, pero esto también representa una herramienta de orientación para los trabajos de las comisiones dictaminadoras. Y en este sentido, pues debemos de ser muy claros en los alcances que tenemos y ceñirnos, así como lo marca nuestra ley y reglamento, en que las comisiones dictaminadoras solamente darán opinión y tenían que ceñir su opinión a los planteamientos realizados en los instrumentos legislativos que nos mandan, ¿sí? Es decir, no podemos hacer ninguna adición más porque solamente estamos externando una opinión de el instrumento legislativo que nos están mandando, que es esta iniciativa. Digo, si alguien quiere añadir más, pues están los otros instrumentos, que es presentar alguna iniciativa y demás, pero ahorita solamente nos están pidiendo una opinión de un instrumento legislativo que es muy específico, nada más, y nuestra función como comisión de opinión es eso, dar la opinión de este instrumento legislativo en sus términos en los que se está presentando. Entonces, pues nada más es hacer esa reflexión, diputado presidente, de que las niñas, niños y adolescentes en planteles educativos de sostenimiento particular sí están protegidos por la ley, a las instituciones las obligan a darles un porcentaje de beca, y la otra, pues solamente amigas, amigos, compañeros legisladores, pues hacer esta reflexión de que no podemos añadir ningún resolutivo o adición
a un dictamen de opinión porque nos tenemos que ceñir al instrumento que nos han enviado. Muchas gracias y es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Zúñiga. Diputada Luisa Gutiérrez, por favor, el uso de la palabra. Y también se anotó, registramos aquí en la pantalla la participación de la diputada Nancy Núñez para que esté preparada. Adelante, diputada Luisa, por favor. Muchas gracias, diputado presidente. Pues solamente sumarme a esta reserva que presenta la diputada Paulina Romana, toda vez que reconoce de manera integral a todos los niños capitalinos. No discrimina y no sesga ninguna condición más allá de la que pudiera parecer de manera evidente. Y lo comparto porque existen gran cantidad de niños destacados que logran becas en escuelas privadas. Incluso hay escuelas privadas que buscan el acercamiento con este tipo de niños privilegiados que trabajan, bueno, más bien con este tipo de niños que verdaderamente generan grandes condiciones para ellos mismos a nivel escolar, que son niños destacados y que están en estas escuelas, pero no por ello podemos determinar a priori que ellos simple y sencillamente no necesitan un apoyo adicional, porque en casa la situación puede ser completamente distinta. En casa puede haber complicaciones económicas, puede haber complicaciones derivadas de la pandemia, puede haber una gran cantidad de temas que nosotros simple y sencillamente no podemos obviar de esta forma tan insensible. También hay niños, hay fundaciones, escuelas que se hacen, insisto, de niños a los cuales apoyan a través de fundaciones. Por eso creo que es importante no dejar de lado esta importante consideración que hace la diputada Paulina Romana respecto a que no por llevar a más niños este programa o este tipo de programas se deba vayamos a generar un verdadero problema al erario público de la ciudad. Yo también, así como lo hace la diputada Marisela Zúñiga, me gustaría hacer una reflexión respecto a esto, y en dos sentidos sobre todo. El primero es llevar a rango constitucional un programa social. La intención al final del día debe ser siempre que se lleven a cabo en leyes secundarias este tipo de determinaciones, porque se hacen de manera subsidiaria. ¿Y a qué me refiero con subsidiario? Este apoyo no busca ser eterno, busca generar las condiciones a aquellos que hoy lo necesitan para que de manera progresiva ellos algún día ya sean autosuficientes y no requieran este programa. Entonces, esa es mi primera reflexión sobre llevarlo a un rango constitucional, por lo cual yo estaría en contra. Y la segunda es de qué forma se está justificando el dinero al erario, sobre todo porque en lo personal he llevado a cabo varias iniciativas de apoyo a grupos vulnerables y siempre, no sé si por tratarse de una diputada de Acción Nacional no se quiera tomar en cuenta, pero al final del día siempre se me pone como pretexto que el gobierno de la ciudad no tiene más dineros o más recursos para poder llevarlo a cabo y llevarlo a buen puerto. Entonces me gustaría yo también poner esta reflexión en la mesa. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Luisa. En uso de la palabra la diputada Nancy, por favor, diputada Nancy. Sí, diputada Nancy, si desea hacer uso de la palabra. No, parece que no está conectada. Yo quisiera nada más hacer algunas breves reflexiones en esta parte, compañeras diputadas. En primera, es correcto lo que mencionaba la diputada Marisela Zúñiga, la ley de educación, en este rubro de lo que son las obligaciones a las instituciones que prestan el servicio de educación, a las instituciones privadas, se les coloca la obligación de que de sus capacidades puedan otorgarle estos incentivos, esos apoyos a las niñas, a los niños que asisten a las escuelas privadas. Y por lo que respecta al tema del programa de la escuela es nuestra, que es prácticamente la aplicación de recursos públicos, sabemos que luego la normatividad en la materia es muy estricta en el sentido de que se puedan disponer recursos públicos
para el tema de del mantenimiento de las instalaciones o de la infraestructura escolar. Entonces, ha sido tradicionalmente que todo lo que tenga que ver con la aplicación de recursos públicos se apliquen en instalaciones públicas o que sean instalaciones de propiedad pública. Por eso sí vemos improcedente pues en este tema de que pudiésemos hacer extensivo, digamos que al sector privado en materia de educación, estos derechos. Yo quisiera acotar, diputada Polimia, esta idea creo que viene a tono a una iniciativa que presentó la diputada Gabriela Quiroga, precisamente, a reforma del mismo artículo constitucional de la Ciudad de México, pero me parece que tendríamos que estarnos remitiendo en el contexto de la dictaminación de esa iniciativa propiamente que presentó la diputada Gabriela Quiroga, y obviamente desconocemos el estatus, al momento no tenemos conocimiento si nosotros, como Comisión de Inclusión y Bienestar Social, de Exigibilidad de Derechos, tengamos participación también en un sentido de opinión a efecto de este trabajo de dictaminación que fue remitida precisamente a esas comisiones, esta iniciativa de la diputada Polimia, de la diputada Gabriela Quiroga. Por lo tanto, sí vemos improcedente que en este momento pudiésemos plasmar estas ideas en la reserva que presenta la diputada Polimia. Me parece que podría hacerse materia en su momento, de este trabajo ante comisiones sobre ese tema en específico, diputada Polimia. Entonces, habiendo hecho sus comentarios, le solicitaría, diputada secretaria, someter en votación económica si es de aceptarse esas reservas que usted ha presentado. Por favor, diputada secretaria. Nada más, si me permite un minuto para replicar lo que ustedes han dicho. Adelante, adelante, diputada Polimia. Es muy rápido. Solamente, si es procedente, ustedes votarán en contra y están en su derecho. Si no se pueden presentar reservas, este tipo de dictámenes, entonces en el guión no vendría un espacio para hacerse reservas. Y presidente, que sí es procedente, pero lo votarán en contra. Hasta ahí dejo mi comentario. Podemos hacer reservas y por supuesto que podemos hacer modificaciones, claro, cuando la mayoría vote a favor. En este caso no será así, pero no es por un asunto de que no se pueda, de que pues somos menos las que vamos a votar a favor. Nada más es eso, pero tenemos todas las facultades para no nada más opinar, ¿no? Por supuesto que modificar dictámenes basándonos en las reservas. Solo es eso, diputado presidente. Me parece que la diputada Adriana tiene la mano levantada. Sí, está la diputada. Sí, por favor, diputada Adriana. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, efectivamente, en cuanto a la propuesta de la adición que señala la diputada Polimia, me parece que sí es loable, pero sin embargo creo que no es como asunto o tema de pues de este punto propiamente, porque el gobierno se ha encargado también de subsanar. Digo, yo escuchaba y decía la diputada Polimia que tenía que ver con que a lo mejor, aunque los niños estén en una escuela particular, a lo mejor en sus casas están haciendo un esfuerzo porque lo estén ahí, ¿no? Y que a lo mejor no tienen las mejores condiciones, sin embargo, le apuestan todo a la educación de sus hijos y por eso los tienen en alguna escuela particular haciendo a lo mejor sacrificios o algunas situaciones como más fuertes y no su situación económica no sea la idónea. Para esto el gobierno de la ciudad también ha creado y el gobierno federal han creado una serie de programas sociales que ayudan y amortiguan un tanto pues estas situaciones de precariedad a lo mejor o de insuficiencia o que falte alguna situación en sus casas. Por ejemplo, tenemos el programa que es ya no es un programa, ya es un derecho universal para personas adultas mayores, ¿no? El de ayudas a madres solteras,
y etcétera. Bueno, tenemos muchos más programas que han llegado a través de el bienestar, ¿no? De la Secretaría del Bienestar y que han llegado a todas las familias, sin importar si los menores van a una escuela privada o van a una escuela pública. Entonces, eso me parece que ha amortiguado un tanto estas situaciones económicas por las cuales estén pasando algunas familias que tienen y que están haciendo el esfuerzo para que sus hijos y sus hijas estén en escuelas particulares. Entonces creo que no es una cuestión de discriminación, me parece que es una situación que pues que es un rubro diferente, ¿no? Simplemente, entonces, bueno, yo lo dejaría hasta ahí y bueno, por supuesto, estoy a favor de la propuesta como viene integrada de la jefa de gobierno y bueno, pues hasta ahí lo dejaría. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Adriana. Pues, diputada Polimia, ya agotadas las intervenciones, procedemos, por favor, en votaciones económicas, si es de aprobarse estas reservas, por favor, diputada. Claro que sí, diputado presidente. Se votan las reservas que una servidora presenta. Si me ayudan levantando la mano quienes estén a favor de la reserva. Dos. Se desecha la reserva, diputado presidente, y solo para que quede en el acta, toda la votación mayoritaria en contra de la propuesta planteada, informo que emitiré un voto particular concurrente de conformidad con el artículo 102 y 113 del reglamento del Congreso de esta ciudad. Claro que sí, diputada. Proceda en votación nominal, poner a consideración el dictamen de opinión, diputada secretaria, por favor. Claro que sí, diputado presidente. Diputado Nosotros íbamos Alberto en Martín. consenso. ¿Sí? Sí, adelante, diputada secretaria. Número 1, diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor del dictamen. Diputada María de Lourdes González Hernández. Diputada Polimnia Romana, la de la voz, favor del dictamen. Número 4, diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García. Espinosa de los Monteros, a favor del dictamen. Diputada Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña, a favor del dictamen. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor del dictamen en sus términos. Gracias, diputada secretaria. Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz. Nancy Núñez, a favor del dictamen. Diputada Luisa Gutiérrez Ureña. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Daniela Álvarez, a favor del dictamen. Hola, Luisa Gutiérrez, ¿ahí me escuchan? Sí. Luisa Gutiérrez, a favor. Diputado presidente, tenemos que algunas de las compañeras estamos todavía en comisión de comparecencias, ¿no? Por eso a veces Sí, entramos adelante, y no salimos. hay problema. Diputado, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos a favor, ninguno en contra. Muchas gracias, diputada. Se aprueba el dictamen de referencia. Túrnense el asunto a la presidencia de la mesa directiva y a la dirección de servicios parlamentarios del Congreso para los efectos a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día es la lectura y discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido negativo que presenta la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la alcaldía Gustavo Madero, Francisco Chigel Figueroa, destina un espacio apropiado y digno dentro del inmueble denominado Centro Cultural Futurama, ubicado en Cerrada, Otavalo, número 15,
Colonia Lindavista, en la cual las personas adultas mayores puedan realizar sus actividades como parte de su derecho a un sano desarrollo y esparcimiento. Hago unas breves consideraciones a la presentación de este dictamen, compañeras diputadas, pero abordar el presente dictamen he de decir que desde la antigüedad y hasta nuestros días es moral, social y jurídicamente aceptado que los seres humanos destinemos un tiempo al descanso y al esparcimiento para gozar de las bondades que esto representa. En México, a las personas adultas mayores se les reconoce el derecho humano al sano desarrollo y al esparcimiento para poder dedicarse de manera voluntaria a desencadenar, a descansar, divertirse, desarrollar su formación o participar en la vida social de su comunidad, pero principalmente para mejorar su salud y calidad de vida en todas sus dimensiones y promover su autorrealización, independencia y autonomía. En el dictamen de referencia y tras haber sido verificado en el espacio público denominado Centro Cultural Futurama, cuenta con una infraestructura y una logística organizacional que no impide el ejercicio de los derechos de las personas mayores antes descritos, y en virtud de que la Alcaldía Gustavo Madero promueve y mantiene diversos programas culturales, artísticos y deportivos de manera incluyente y para todas las edades y género, resulta inoportuno presentar un exhorto como se planteó en la propuesta de origen. Ahora bien, dicho dictamen fue distribuido con al menos 48 horas de anticipación, por lo que le solicito a la diputada secretaria preguntar si es de dispensarse la lectura del mismo y si existen reservas u observaciones al dictamen de referencia o bien recoger la votación respectiva. Por favor, diputada secretaria. Claro que sí, diputado presidente. Consulto a las diputadas integrantes de esta comisión si es de dispensarse lectura del dictamen de referencia. ¿Quiénes están en contra? Por favor, levanten la mano. Se dispensa la lectura, diputado presidente, y se abre la discusión del dictamen ya mencionado. ¿Alguna persona Gracias. desea hacer uso de la palabra? Sí, está la diputada Daniela Álvarez, la diputada Luisa Gutiérrez Ureña. Con la voz, diputado presidente. Sí, diputada secretaria, ¿puede dar uso de la palabra a las compañeras que se registraron, por favor? Parece que fue primero la diputada Luisa. Diputada Luisa, por favor, la palabra. Muchas gracias, diputada secretaria. Pues yo con mucha pena y extrañeza quiero hacer la siguiente intervención y esto va en un sentido muy claro. Durante el primer momento en el que se sometió a consideración en el orden del día de los diputados y en trabajos de las personas que nos ayudan a llevar a cabo los trabajos de este Congreso, el dictamen venía en sentido positivo. Quiero hacer hincapié en que de un momento a otro el dictamen cambió completamente y va en sentido negativo. No se nos hizo de conocimiento sino hasta las 48 horas en las que por ley tendría que hacerse. Sin embargo, insisto, ni siquiera se nos dio una explicación respecto a este cambio tan abrupto de ir a favor en un primer momento, cuando se cambia la sesión, de repente ya está en contra. Y les quiero decir por qué me apena y por qué me extraña esta situación. A este grupo de vecinos, de adultos mayores que tienen actividades integrales, los conocemos muy bien, los conocemos muy bien muchos vecinos que hemos trabajado en Gustavo Madero, porque son adultos mayores que se han involucrado con los vecinos, que se han involucrado con los temas importantes del qué hacer en su colonia. Porque hoy son un grupo que se ha visto vapuleado a partir del COVID, porque como ustedes bien saben, al ser adultos mayores, son las personas que preponderantemente podían tener problemas con consecuencias mortales en el caso de adquirir el COVID. Son un grupo que a pesar de todos estos factores se han mantenido unidos, son un grupo homogéneo que ha trabajado por ellos y por otros adultos mayores. La solicitud del diputado Diego Garrido es solamente lograr un espacio seguro para que ellos puedan seguir llevando a cabo sus actividades.
porque al final del día contribuyen y coadyuvan con el que sigan teniendo una vida integral, una vida digna los adultos mayores. No vemos nosotros bajo ninguna circunstancia que se esté generando ningún problema presupuestal, algún conflicto de espacio donde ya haya actividades, porque contrario a las excusas que se pone por parte de la alcaldía Gustavo Madero, lo cierto es que es un lugar subutilizado. Aquellos que hemos estado por ahí sabemos que es un espacio que, si bien fue llevado a un mantenimiento muy digno, no se ha utilizado y no se ha explotado como merece este lugar en favor de los vecinos de la colonia Lindavista. Me apena mucho que haya discursos ambivalentes donde por un lado sí se habla de dignificar al adulto mayor y por el otro no se les permite ni siquiera un espacio a los adultos mayores en Gustavo Madero. Lamento mucho que así sea porque coincide mucho con la forma en la que lleva a cabo la política el alcalde Francisco Chiguil en Gustavo Madero. Y coincide mucho porque hemos de decir que aquellas colonias que no votan por Morena son aquellas colonias que generalmente son olvidadas por este alcalde o incluso peor, perseguidas por este alcalde. Yo no tengo más que dejar de ser ilusa e ingenua y dejar en la mesa el que no tengo otra explicación de este cambio abrupto en el dictamen que iba en sentido positivo, a simple y sencillamente que el alcalde no quiere que estos adultos mayores tengan una educación digna y un trabajo digno en un espacio seguro que está cerca de ellos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Diputado presidente, quien para usar la palabra es la diputada Daniela. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, diputada secretaria. Yo nada más, pues para acompañar el sentir de la diputada Luisa Gutiérrez, la verdad es que es una pena que la propuesta presentada por el diputado Diego Garrido, una propuesta noble, una propuesta que atiende a una demanda legítima de los adultos y adultas mayores, no pueda ser atendida de manera favorable cuando lo único que están requiriendo es un espacio para poder llevar a cabo ellos sus actividades. No están pidiendo recursos, no están pidiendo algún otro tipo de condición más que un espacio digno para que ellos puedan llevar sus actividades. Desgraciadamente, como sabemos, el tema de la inseguridad en la Ciudad de México es un tema que a todos nos tiene alarmados. Y qué mejor que estar en un espacio seguro, en un espacio digno para que ellos puedan ejercer cualquier tipo de función, de interacción. Y pues simplemente los estamos condenando a no salir, los estamos condenando a violentarlos, los estamos condenando a seguir vulnerando su salud mental, que incluso se vio muy perjudicada por todos y todos los mexicanos a raíz de la pandemia, en donde cada vez al momento de que nos cambiaron, ¿no?, nuestra forma de interactuar, nuestra forma de desarrollarnos, tuvimos un cambio evidente en esto. Y es una pena que el alcalde Chiguil, en vez de procurar que esto se atienda, en vez de ser empático, en lugar de ser solidario con estas adultas y adultos mayores, simplemente hoy decidan ignorarlos, decidan dejarlos sin voz. Y pues nada más hay algo que queda muy claro, que esa parte de que los adultos mayores son prioridad para este gobierno, pues no es más que una cantaleta, porque si no los vemos como un ejército electoral, pues simplemente no merecen que los voltemos a ver y no merecen un espacio para poder llevar a cabo sus actividades. Es cuanto, diputado presidente. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Diputadas, diputado. Yo, diputada Polimnia, tengo mi manita arriba, no sé si se vea. Perdón, diputada Marisela, y me parece que también la diputada Adriana. Así es, la diputada Adriana. Y Adelante, diputada.
Gracias, diputada secretaria, con su venia, diputado presidente. Pues miren, compañeras y compañeros, la verdad es que a veces el desconocimiento de las cosas nos hace hacer juicios de valor a modo, a medias o a conveniencia, ¿no? Déjenme platicarles la historia, ¿no?, de este punto de acuerdo. Este punto de acuerdo surge por una petición que realiza un grupo de personas mayores de Lindavista. Se acerca quien dirige ese grupo de personas mayores a una servidora desde la legislatura pasada. Entonces, este grupo de personas mayores, déjenme informarles a quienes a lo mejor por desconocimiento hacen juicios de valor erróneo y malinforman, que este grupo de personas mayores está dentro del sistema CASA del Instituto Nacional del Envejecimiento Digno. ¿Qué significa esto? Pues que son atendidos de manera frecuente y cotidiana. El gobierno de la ciudad lleva jornadas de salud, lleva jornadas con atención a temas como pláticas, comunicaciones y demás. Y sí, la petición es una petición legítima de un espacio, por supuesto, pero pues yo las invitaría a que pudiéramos asistir al lugar en donde va dirigido este oficio, ¿no? A este espacio que es el Excine Futurama, me parece, ¿no? Y veamos en realidad que eso ya es un centro de atención y que no necesitan ir las personas o hacer algo extraordinario para poder hacer uso de las instalaciones. Simple y sencillamente es que vayan, que soliciten el espacio. Hay actividades también ahí para personas mayores, que se integren a las actividades de las personas mayores y que de esta manera podamos seguir abonando en el legítimo ejercicio de sus derechos. Entonces, por eso yo votaré a favor del dictamen, insisto, porque conozco la historia de este grupo. Me da mucho gusto que el gobierno de la ciudad, a través del programa CASA del Instituto del Envejecimiento Digno, siga atendiendo a este grupo en las instalaciones en las que están. E invitarlos, compañeros y compañeras legisladores, a que podamos asistir a este lugar y veamos que está en funcionamiento, veamos que no se necesita otra cosa más que ir y ver las actividades que hay y decir, me quiero suscribir o inscribir a esta actividad, a esta actividad, a esta actividad. También decirles que son de orden gratuito, ¿no? Es un espacio, como bien lo decía alguien por ahí, seguro y que de alguna manera pues está haciendo un tema de atención a personas mayores en la Ciudad de México, no por un tema electoral como alguien lo comentó, sino más bien como un tema de derechos y derechos legítimos para ellos y para ellas. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, diputada. Diputado Polimia, me parece que la diputada Luisa también está pidiendo una participación para que la Bueno, registre. estaba antes la diputada Adriana. Bien. Después sigue la diputada Luisa. No sé, diputado presidente, me parece que usted había solicitado, ¿no? Sí, Entonces, haré una consideración al último, diputada, sobre el dictamen. Ah, perfecto, claro que sí. Gracias. Usted cuando quiera, presidente. Diputada Adriana Espinosa. Sí, muchas gracias. Bueno, nada más comentar que se da esto del sentido negativo nuevamente porque se analiza. Estoy entrando otra vez. Adelante, diputada Adriana, ya la tenemos a Sí, cuadro. perdón, ya.
Adelante. Ya regresé nuevamente aquí a cuadro. Sí, les decía que, bueno, se da esta parte de sentido negativo porque efectivamente se sabe y se conoce ya que este lugar para su acceso no requiere pues ningún otro requisito. Es un espacio que es para todos los sectores de la población, para toda la familia, que pueden entrar sin ningún requisito, que las instalaciones están abiertas y pues su naturaleza de este lugar pues es una naturaleza que no es exclusiva de nadie, de ningún sector, es para todos. Entonces, en ese sentido se da esta parte de que se ponga como sentido negativo porque no hay la necesidad de, ¿no? También comentar que este espacio pues también cuenta con su infraestructura, obviamente de inclusión, donde hay espacios donde hay rampas, donde los baños pueden entrar las personas mayores, etcétera. E incluso hay actividades y cuestiones que tienen que ver con ellos, ¿no? Pero no es exclusivo, es de toda la familia y sin ningún requisito. Y también, por último, señalar que existen en la alcaldía pues 17 clubs aproximadamente del Instituto de INAPAM pues para las personas adultas mayores y también así, bueno, casas de cultura y casas para la persona mayor, antes adultos mayores, que bueno, pues se dan a la tarea de dar esa atención y que estos sí son lugares que son exclusivos para este sector. Entonces, pues señalar esa parte. Y bueno, en cuanto a lo que dice la diputada Daniela, que bueno, este gobierno no está viendo por los adultos o las personas mayores, pues comentarle que todo lo contrario, ¿no? Que no hay que malinformar, todo lo contrario, y bueno, lo sabemos de antemano, ¿no? Que lo que antes era un programa como era el de adulto mayor para dar una beca, pues ahora es un derecho universal plasmado en la Constitución. Entonces, por supuesto que son temas prioritarios, puesto que este sector Sé que la diputada Adriana tiene algún problema de conectividad. ¿O soy yo? ahí, sí se escuchó mi intervención. Sí, solo los últimos 30 segundos. Sí, la última Ok, parte, decía Adriana. que, bueno, respondiendo un poco al comentario que hizo la diputada Daniela, bueno, comentarle que este gobierno, por supuesto que está muy interesado y trabaja, por supuesto, para este sector vulnerable de la población, que son las personas mayores. Tan es así que, bueno, pues lo que antes era un programa, que era pues las becas para el adulto mayor, ¿no? Pues ahora se convierte en un derecho universal plasmado en la Constitución y seguiremos trabajando en ese sentido. Muchas gracias. Tiene la palabra, si me permite, diputado presidente, la diputada Luisa. Muchas gracias, diputada secretaria. Pues nada más para complementar un poco el comentario que hizo la diputada Marisela Zúñiga. Fíjese que yo nací y crecí en Lindavista. Fíjese que si alguien conoce el Cine Futurama, cómo se adquirió el Cine Futurama, cómo se mantuvo en abandono esta compra por el gobierno de la Ciudad de México durante décadas y que después se convirtió en un lugar para poder recibir exposiciones, que tiene salones, que se habilitó verdaderamente para los ciudadanos, soy yo. Fíjese que si alguien también conoce a quien amablemente lleva a cabo todas estas actividades con los adultos mayores, también soy yo. Porque, ¿qué cree? Su casa y mi casa estaban divididas solamente por una. Ambas vivimos en la misma calle durante muchos años. Si bien es cierto, yo ya vivo en el sur de la Ciudad de México, he mantenido contacto con todos mis vecinos de Lindavista
He mantenido constante relación con ellos y además también el diputado Garrido ha sido electo por ahí y créame que si alguien conoce la realidad de los vecinos de Lindavista, somos nosotros. Créame que también al final del día nosotros estamos haciendo esta propuesta que sabemos se acercaron primero a usted porque usted estaba en el Congreso en esta primera legislatura. Incluso cuando platiqué con todos ellos me hacían buenas referencias respecto al trabajo que usted había realizado de manera desinteresada, más allá de partidos políticos y más allá de colores. Sin embargo, hoy sorprende que no estemos actuando con el mismo esfuerzo y con el mismo empeño. Y yo se lo quiero decir con realidad y con verdad. Sí es cierto que los vecinos de Lindavista son vapuleados por el alcalde Francisco Chiguil. Sí es cierto que son aquellos que son olvidados por el gobierno morenista de Francisco Chiguil. Y sí es cierto que les tienen cerradas las puertas a estos vecinos por asuntos políticos. Esa es una realidad y es una verdadera tristeza, porque es un grupo que en realidad ellos no tienen ningún interés político. A ellos no les interesa, ellos lo único que quieren son resultados. Son un grupo de adultos mayores homogéneo, que si bien hay actividades ahí, ellos ya tienen las propias. Ellos ya atienden a gran cantidad de adultos mayores y lo único que están pidiendo es un salón que se les está negando, un salón digno, un salón donde no se ponen en riesgo para seguir llevando sus actividades a pesar de ser el grupo más vulnerable en esta gran pandemia que, insisto, los ha vapuleado muchísimo y que al final del día no nos costaría nada prestarles este salón. En serio, me sorprende muchísimo cómo cambian los discursos de un momento a otro. Me sorprende muchísimo cómo sí se vanaglorian de ser un gobierno que ve por los adultos mayores, pero al mero momento de tomar decisiones, si hay un alcalde que decide perseguir políticamente vecinos, lo apoyan. Es cuanto, presidente. Gracias, diputadas. Simplemente hay una breve referencia ya para pasar a votar este punto de acuerdo. Y compartimos las inquietudes que se mencionan para atender a los adultos mayores. Pero en el caso concreto, compañeras diputadas, es cierto que se presentó un sentido previamente para realizar los trabajos de esta comisión, pero en el transcurso de desarrollo del tiempo previo a estos trabajos ya que estamos teniendo ahorita, se verificó la infraestructura del Centro Cultural Futurama, en donde se observó y se establece que son múltiples las actividades, tanto culturales, artísticas, deportivas, que hacen ahí propiamente en el centro, que no implican ninguna discriminación, que no implican ninguna exclusión a este sector de la población. Y obviamente el tema es de que se mantienen esas actividades en donde los adultos mayores pueden acceder libremente precisamente a estas que ofrece propiamente el Centro Cultural Futurama, que quisiéramos tener en cada colonia, en cada espacio donde haya adultos mayores, un centro, un espacio digno. Claro que es loable, pero en este momento no se tienen esas condiciones para aspirar a esa situación de atender excelentemente bien, pero no se deja de soslayar que el esfuerzo del gobierno de México, que el esfuerzo del gobierno de la ciudad para atender a los adultos mayores ha sido de gran medida y de ayuda para los adultos mayores. El reconocimiento a las actividades de jornadas de atención a adultos mayores que ha hecho inclusive también la propia alcaldía en las capacidades de sus facultades que tiene, ha atendido a los adultos mayores y me parece que este tema de también políticamente quererlo desvirtuar y generar ahí un encono, creo que no es un buen propósito. Haremos los mejores esfuerzos para poder consolidar esa política social en materia de atención a adultos mayores, pero siempre en aras de atenderlos a ellos. Y en esta ocasión, sí, diputadas, les quiero comentar, y con esto concluyo mi intervención para poder pasar a votarlo. El énfasis es de que el Centro Cultural Futurama tiene esa universalidad, tiene el acceso para niñas, niños, para adultos mayores, para todos los adultos, para mujeres y hombres. Entonces creo que en vez de estarnos generando esa negatividad, tendríamos que seguir promoviendo las actividades de inclusión para todas y para todos. Entonces, sería mi comentario sobre este dictamen. Diputada secretaria, le solicito someta a votación
el presente dictamen de ese punto de acuerdo, por favor. Claro, diputado presidente, si ya nadie más hace uso de la voz y no hay reservas, procederemos a votar en lo general su dictamen. Diputado Alberto Martínez Urincho. A favor del dictamen. Diputada María de Lourdes González Hernández. Diputada, la de la voz, Polimnia Romana, en contra del dictamen. Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García. Espinosa de los Monteros, a favor. Gracias, diputada. Diputada Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña, a favor. Diputada, para no tener problemas, después puede prender su cámara. Muchas gracias. No vaya a ser que nos tire al rato el dictamen. Gracias. Diputada Marisela Zúñiga. Marisela Zúñiga, a favor. Gracias, diputada. Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz. Nancy Núñez, a favor. Diputada Luisa Gutiérrez Ureña. Luisa Gutiérrez, evidentemente en contra. Gracias, diputada. Diputada Daniela Gil Álvarez Camacho. Muchas gracias. Daniela Álvarez, en contra. Diputada, diputado presidente. Tenemos 5 votos a favor, 3 en contra, ninguna abstención. Se aprueba el dictamen en lo general y en lo particular, diputado presidente. Gracias, diputada. Túrnese el asunto a la presidencia de la mesa directiva y a la Dirección de Servicios Parlamentarios del Congreso para los efectos a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan para que se abstengan de realizar actos discriminatorios en la emisión, requisitos y aplicación de sus programas o apoyos sociales en dichas demarcaciones territoriales. Al respecto, me permito hacer algunas consideraciones, compañeras diputadas. Es importante señalar que toda persona tiene el derecho a ser tratada de manera homogénea, sin exclusión, distinción o restricción arbitraria alguna, con el fin de ser capaz de gozar plenamente de sus derechos y libertades fundamentales, así como del acceso a las oportunidades socialmente disponibles. Hacer lo posible para erradicar la discriminación debe ser un principio fundamental y absoluto del actuar de todas y de todos, ya que es declarado por los estándares internacionales de protección de los derechos humanos y siempre hay algo por hacer para erradicar algún acto de esta naturaleza. Al respecto, quiero mencionar que el diputado promovente presentó evidencia solamente en una alcaldía con relación al despliegue de un programa social, donde prácticamente dicha administración está eligiendo a determinadas personas jefas de familia, aunado al hecho de que de manera categórica señalan que no pueden ser alguna que ya cuente con un programa similar o que pertenezca al gobierno de la ciudad, lo cual además podría considerarse como discriminatorio, puesto que no se señala alguna razón para dicha determinación. El dictamen antes señalado, compañeras diputadas, fue distribuido con antelación de al menos 48 horas, por lo que le solicito a la diputada secretaria preguntar si es de dispensarse la lectura del mismo y si existen reservas y observaciones al dictamen del mismo o bien recoger la votación respectiva. Por favor, diputada secretaria, proceda. Claro que sí, diputado presidente. Pregunto a las integrantes de esta comisión si se dispensa lectura del dictamen, toda vez que fue entregado en tiempo y forma. Quienes estén en contra, por favor, levanten la mano. Se
la lectura, diputado. Bueno, hay un voto en contra. ¿Alguien más en contra de la dispensa de la lectura? Ok. Se dispensa la lectura, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Proceda a dar la intervención a las compañeras diputadas, por favor. Las integrantes de esta comisión, les pregunto si alguien quiere hacer uso de la palabra. Diputada Dani Álvarez, ¿alguien más? Tuvimos reunión allí. Diputado Alberto Urindo, diputado presidente. Tenemos que decidir quién se queda en la permanente y quién sería Diputada nuestra... Nancy, tiene abierta su micrófono, por favor. Pero díganos quién se queda en la permanente, por favor. Yo. De una vez. Adelante, diputada Bueno, secretaria. entonces, diputada Dani. Diputada, ¿alguien más? Bueno, ok, entonces diputada Daniela, después diputado presidente. Diputada Daniela, su micrófono. Ay, no. Ya, ahí, ¿me escuchan? Sí, ya la escuchamos, diputada Álvarez. Muchas gracias. Una disculpa. Bueno, comentarle al diputado presidente que la verdad es que es lamentable el uso faccioso de los puntos de acuerdo, ¿no? En primera señalan a 7 de las 9 alcaldías que gobierna una SDMX, ¿no? La alianza opositora al grupo de Morena, y al no haber argumentos, al no haber pues fundamentos, al no haberse señalado ni comprobado la hipótesis que señalaba el diputado Nazario, pues se cambia prácticamente el punto de acuerdo y únicamente se deja a la alcaldía de Miguel Hidalgo. En este sentido, señalar que si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el documento, el alcalde está señalando que quien tenga el programa del gobierno central no puede acceder a estos apoyos. Y eso también pasa en el gobierno central. Incluso han derivado observaciones de parte del gobierno central por decir que los apoyos se están duplicando. Entonces, este es un contrasentido, incluso con los criterios que ha ejercido el propio gobierno central. Es decir, si una persona con discapacidad cumple 65 años, en automático el gobierno de la Ciudad de México le retira el apoyo a las personas con discapacidad del tema de discapacidad y únicamente les da el apoyo de adultos mayores. En este caso también se está discriminando porque si esta es la lógica, pues creo que también es conducente ejercer y hacer un pronunciamiento desde el Congreso de la Ciudad de México y aprovechar que está aquí la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para decir que la doctora Claudia Sheinbaum está violentando al discriminar a la sociedad mexicana. Por eso mi voto es en contra de este punto de acuerdo y pido que seamos muchísimo más responsables, muchísimo más elocuentes en aquellos puntos que pretendamos aprobar con el fin de atacar a un alcalde de oposición. Reitero, el mismo criterio que tiene el gobierno de la Ciudad de México es el mismo criterio que está usando el alcalde Miguel Hidalgo, Mauricio Chatea, y que si no lo hiciera así, podría ser acreedor a una observación por parte del órgano interno de control. Entonces, nada más ahí para que revisen bien y se fijen la incongruencia, la aberración y que pues la falta, ¿no?, de certeza jurídica que ustedes están votando a favor con la finalidad de atacar a un alcalde de la oposición. Es cuanto, diputado presidente, y espero que haya quedado muy bien, porque también, si no, ustedes podrían sentar un precedente de lo que están reconviniendo al alcalde Mauricio Tagle. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Daniela. Tiene la voz la diputada Luisa. Y cierra, ¿verdad, diputado presidente? Gracias, diputada secretaria.
Gracias, diputada secretaria. Pues nada más sumarme a la preocupación de la diputada Daniela Álvarez. Sobre todo, quiero ser bien clara en lo que voy a decir. Ha habido ya con 3 puntos en el orden del día, donde estamos viendo cómo para algunas cosas se vota a favor y para otras en contra. Cómo claramente se están haciendo distingos políticos en unos temas tan fundamentales como la vulnerabilidad de las personas, de los capitalinos que hoy lo necesitan. Yo quiero hacer un llamado bien enérgico a esta comisión. Quiero hacer un llamado bien enérgico a cada uno de los diputados a que dejen de lado las solicitudes del gobierno de la Ciudad de México, que dejen de lado los puntos de acuerdo y las iniciativas que todos solamente tienen el fin de vulnerar a alcaldes o a diputados que no son electos de Morena, porque lo tengo que decir con todas sus letras, pareciese que solamente se votan en contra o se dictamina en contra de aquellos cuando no son de Morena, pero así seas un diputado agresor sexual de Morena, te lo van a dictaminar en favor. Es increíble cómo estamos permitiendo que haya principios que dicten los programas sociales para el gobierno de la Ciudad de México, pero se quiere utilizar políticamente para golpear al diputado Mauricio Tabe Chartea. Es increíble cómo de un momento a otro cambia completamente los criterios de esta comisión. Yo quiero exhortar enérgicamente a nuestro presidente, el diputado Alberto Urincho, para que se trabaje con congruencia respecto a los dictámenes más allá de intereses políticos. Es cuanto, diputado. Diputado presidente, Claro tienes que el sí. uso de la palabra para Gracias. concluir tus opiniones. Sí, precisamente quiero puntualizar 2 aspectos. El primero, de la evidencia que observamos del punto de acuerdo que presentó el diputado Nazario, observamos evidencia precisamente, y es por lo cual precisamente nos remitimos a realizar este exhorto. Y quiero, en segundo sentido, quiero decirlo de manera muy responsable. Nosotros no actuamos de una manera facciosa o de una manera política, porque inclusive el diputado promovente, que es del grupo parlamentario de Morena, en donde hacía su exhorto en torno a todas las alcaldías que son precisamente no gobernadas por Morena, y hemos comentado con el diputado promovente que no tenía la razón en ese sentido, en tanto que teníamos evidencia de lo que era la alcaldía Miguel Hidalgo, íbamos a proceder, pero que no podíamos hacer extensiva este instrumento, este punto de acuerdo que estamos aprobando a las otras alcaldías por el simple hecho de que no teníamos el dato o información. Y entonces yo quiero sí comentarles con todo respeto a nuestras compañeras diputadas Daniela Álvarez y a la diputada Luisa Gutiérrez, que no estamos actuando con consignas, estamos actuando con los elementos que tenemos en la mesa, en el análisis. Y en esta situación, pues le negamos precisamente al diputado promovente hacer extensiva a las otras alcaldías que no hemos observado nosotros esta situación. Entonces, creo que con esto estamos siendo congruentes y obviamente el tema, compañeras diputadas y diputados, más de colocarle un acelerante de discusión política, me parece que tenemos que estarnos centrando en los trabajos legislativos que podamos estar desarrollando o atendiendo, desahogando en todas sus materias, tanto iniciativas, puntos de acuerdo, pero obviamente que es en el mejor de los ánimos de construir acuerdos. Yo lo que observo, compañeras, es no vamos a hacer más allá de lo que la ley nos permite, y en este caso les reitero y les confirmo, no actuamos bajo consigna. Entonces, en esta parte, nosotros, un servidor, votará a favor de este punto de acuerdo, en donde, reitero, no le dimos la atención al diputado promovente. Si fuera por un tema político, no se lo dimos porque no había elementos. Entonces, con esto, reitero, mi trabajo institucional, ¿sí? Y serio que podamos desempeñar en esta comisión que dignamente estoy presidiendo. Gracias, diputada secretaria, y veo que ahí participar la diputada Luisa. Así
Diputado, si primero le puedo dar el uso de la voz a la diputada Daniela Álvarez. También está la diputada Daniela, ¿sí? Muchas gracias, Adelante, adelante. diputada. Lo que pasa es que voy a entrar a otra sesión. Nada más comentarle, diputado, que tenemos que ser muy responsables porque las palabras es lo único que nos regresa. Usted está diciendo que está actuando de manera responsable y bajo consigna. Yo lo invito a usted a que el martes presentemos un punto de acuerdo exhortando a la jefa de gobierno y al secretario de Civiso para que no haga de los programas sociales un tema discriminatorio porque, insisto, actualmente los programas se quitan, no puedes tener dos programas de manera simultánea. Entonces, esto es en el mismo sentido que está las reglas de operación del alcalde Mauricio Tabe. Entonces, si usted dice que está actuando con completa responsabilidad y porque no le dio ningún argumento el diputado Nazario, usted cree que está ayudando o no está actuando de manera facciosa, pues es que simplemente es un punto de acuerdo ridículo, es un punto de acuerdo 100% golpista que no tiene claridad, que no tenía fundamentos y que incluso en lo que usted intenta fundamentar, insisto, el actual gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, tiene los mismos parámetros en las reglas de operación. Entonces, yo nada más aquí dejar el reto contundente, diputado Alberto Urincho, que si no se está actuando bajo consigna, el martes presentemos un punto de acuerdo para exhortar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Civiso, Carlos Ulloa, para que dejen de actuar de manera discriminatoria y no hagan estas connotaciones de que no pueden acceder a un programa si ya están inscritos en otro, y que la ciudadanía sea que juzgue cómo está actuando el día de hoy Morena en este Parlamento. Es cuanto, diputado presidente. Diputada Luisa. Pues brevemente, creo que la diputada Daniela Álvarez ha sido clara, contundente y con muchos fundamentos. Ha sido verdaderamente triste esta sesión. Llevamos, insisto, 3 puntos del orden del día y en los 3 se ha actuado de manera ambivalente. En algunos momentos es positivo, en algunos otros es negativo. No hay congruencia respecto a cómo se está dictaminando en la comisión. Y lo lamento muchísimo, sobre todo porque yo veo en un ánimo de la diputada Daniela Álvarez el generar estos mismos principios, esta misma base que presenta el diputado agresor sexual para una alcaldía de la UNA, pero no así para el resto. Quiero ver si efectivamente le toman la palabra a la diputada Daniela Álvarez. Yo con tristeza quiero decirle que no creo que lo vayan a hacer, que yo veo que no va a suceder, porque ya alguna vez incluso se había llegado a un acuerdo durante esta comisión, durante los trabajos de esta comisión, de tener una mesa de trabajo con el secretario Carlos Ulloa, y seguimos durmiendo el sueño de los justos. Seguimos viendo cómo todavía hay grupos vulnerables que hoy no tienen respuesta a sus demandas porque simple y sencillamente se protege al secretario del gobierno y no se le está haciendo ver dónde podemos hacer mejoras para hacer mejor la vida de los capitalinos. Insisto, con tristeza le tengo que decir a la diputada Daniela Álvarez que no van a buscar congruencia en principios de programas sociales, porque simple y sencillamente cuando la jefa de gobierno los utiliza con fines político-electorales es bueno, cuando el diputado agresor sexual Nazario Norberto Sánchez de Morena presenta un punto de acuerdo completamente distinto, entonces ahí sí se ataca a un alcalde que lo único que está haciendo es trabajar en beneficio de los Miguel Hidalguenses. Es cuanto, diputado presidente. Presidente. La diputada Marisela Zúñiga ha levantado la mano. Sí, de favor. Gracias, diputado presidente. Pues yo nada más quisiera hacer 2 observaciones a lo que estoy escuchando. Una, decirles a las y los diputados que no es la secretaria, no es la jefa de gobierno, no es la secretaria de Inclusión y Bienestar quien aprueba las reglas de operación de los programas. Es justamente el COPLADE el que autoriza las reglas de operación del programa.
Entonces, a veces la oposición se enoja porque habla en este sentido, diciendo que nosotros no queremos por esto. No, es que yo creo que en el desconocimiento mismo de la administración pública y de la falta a lo mejor de informarse, ¿no? Digo, yo lo quiero dejar en ese término y no en pensar que lo hacen con una serie de protagonismo político, ¿no? Pues se encaminan mal las peticiones, no es la jefa de gobierno la que autoriza el tema de la aprobación de las reglas de operación de los programas, tanto del gobierno de la ciudad como las alcaldías. Es el COPLADE, por supuesto que es el COPLADE. Y entonces, si hay una inconformidad, pues mejor veamos en el COPLADE cuáles son los criterios que ellos toman, pues para ver realmente cómo queda el tema de los programas. O sea, no distorsionemos las cosas en estos discursos baratos, en estos discursos que realmente pues no nos llevan a nada. Y segunda, yo le pediría, diputado presidente, con todo respeto, que en la calidad justamente de presidente de esta comisión, y reconociendo el trabajo plural, el trabajo democrático, el trabajo transparente, ¿no? Pues que ya avancemos en el siguiente, en la votación, y que podamos ya dejar a un lado estos discursos que realmente pues no nos llevan a nada y que van justamente a las peticiones pues mal encaminadas. Porque insisto y lo repito y lo reitero, no es la jefa de gobierno quien aprueba las reglas de operación de los programas sociales, ni del gobierno de la ciudad ni de las alcaldías. Es el COPLADE, compañeras, para su conocimiento, para que la próxima petición pues se haga de manera adecuada. Muchas gracias. Diputado presidente, si nadie más quiere hacer uso de la voz, usted tiene las Yo, diputada. Por favor. Diputada. Me gustaría, a ver, si me permiten, compañeras diputadas, voy a autorizarles el uso de la voz, pero sí, diputadas, sin ánimos de que pudiésemos estar en el tema de acusaciones políticas, más que nada estar a la altura. Lo discutiremos en su momento, compañeras, estas cuestiones que nos estamos presentando, pero sí me gustaría que ya no hiciéramos diálogo en tanto a algunas posiciones que se están presentando. Voy a autorizar a que las diputadas Daniela Álvarez y la diputada Luisa puedan intervenir, pero que sea en el mejor de los ánimos de construcción y de mucho respeto. Por favor, diputada Álvarez. Le agradezco que haya dicho esto, desgraciadamente, y la verdad es que de manera sorprendente la diputada que preside la Comisión de Derechos Humanos es una mujer sumamente patriarcal y violenta. En 2 ocasiones nos ha llamado ignorantes y pues la ignorancia es atrevida, entonces es justamente lo que acabamos de escuchar en esta sesión. Las reglas de operación de las alcaldías también las revisa el gobierno de la Ciudad de México, diputada. Nosotros estamos hablando de quién las emite. Son 2 cosas distintas. Tal vez ahí está un poquitito confundida y no es lo mismo. Ahí es un tema de sintaxis al que se tiene que meter usted. Pero bajo esta lógica, diputado, yo sí le pido que seamos muy responsables. Insisto, y lo pongo de manera muy clara por si hay alguien a quien no le haya entendido de manera concreta. Cuando una persona con discapacidad cumple 65 años, automáticamente el gobierno de la Ciudad de México le retira el apoyo para darle el de adulto mayor. Esto es discriminatorio bajo la lógica y el supuesto que están señalando ustedes mismos. Entonces, espero que tengan de verdad la sensibilidad de reconocer que están errando en este posicionamiento, que insisto, es exactamente, si no lo entendemos con argumentos, pues ya lo puse de manera muy ejemplificada, pero que de verdad podamos entender
que esto no es más que una persecución política y que ese no es el actuar del Congreso de la Ciudad de México. Tenemos que ser muy responsables. Yo culmino, invito a todas mis compañeras y compañeros diputados y diputadas a que así lo seamos, y si no, estaremos presentando un punto de acuerdo en el que espero, ¿no? Con la congruencia que usted señalaba, diputado Urincho, que se maneja con sin estos sesgos políticos, que nos acompañe en el punto de acuerdo que vamos a presentar en contra de la doctora Claudia Sheinbaum y del maestro Carlos Ulloa. Es cuanto, diputado presidente. Adelante, diputada Luisa. Gracias, diputado presidente. Mira, al final del día yo sumarme a esta exposición que hizo la diputada Daniela Álvarez, una vez más con mucha claridad y con mucho sentido. Creo que le está dando cátedra a muchos de los integrantes, y me incluyo, de esta comisión de inclusión. Pero quiero volver a ponerlo sobre la mesa, porque es importante que si va a llamar al respeto, diputado, lo haga para todos. Esta es la segunda ocasión en la que la diputada Marisela Zúñiga dice que somos ignorantes. En la primera diciéndome que yo no conocía el Club Futurama, bueno, ¿no? El Centro Futurama, que yo no conocía a los vecinos, y tuve que demostrarle con una participación adicional que quien no conoce realmente el lugar y que no conoce verdaderamente a los vecinos de la colonia Linda Vista es ella, y que justamente cuando se trató de buscar apoyos en la primera legislatura, sí estuvo en favor de ellos. Diputada Luisa, le pido una moción. Termino y concluyo, diputado. Y esta es la segunda ocasión en la que nos vuelve a decir exactamente lo mismo. Ojalá, diputado, que así como usted nos llama a la moción de orden, también lo haga con la diputada cada vez que nos dice ignorantes y cada vez que, según ella, busca justificar los puntos de acuerdo y los dictámenes que son a todas luces políticos, que deje de justificarlo, por lo menos, pues entonces nada más que vote a favor, como se lo están mandando, y listo. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Luisa. Diputada secretaria, está pidiendo la participación la diputada Marisela. Como le hemos Yo nada más hecho, quisiera hacer una aclaración. Diputada Marisela, quisiera hacer una observación. Le voy a permitir el uso de la palabra, pero ya para concluir, porque estamos excediendo el tiempo de esta sala virtual, pero con respeto y apegado al tema, diputada Marisela, por favor, brevemente, sea breve. Un segundito, nada más, diputado. Yo solamente exhorto Perdón, diputada Zúñiga, le pido un favor. ¿Puede prender usted su cámara, por favor? Por favor. Espéreme, porque con eso de que esta tecnología a mí como que no me funciona mucho. Ya está, bueno, ya está, muchas gracias, diputado presidente. Sí, muchas gracias, diputado presidente. Yo solamente decir y comentar de manera general, ¿no? Que no pongan palabras en mi boca. Yo para ninguna ocupé la palabra ignorante. Y eso queda en la versión estenográfica. Si las diputadas se sienten aludidas por esta situación, yo en ningún momento ocupé esa palabra en mis participaciones y en mis intervenciones. No pongan palabras que yo no he dicho en esta sesión. Simplemente es hacer esa aclaración, diputado presidente. Yo en ningún momento he mencionado o me he referido a ellas como que son diputadas ignorantes. No, simple y sencillamente he dado los argumentos que están en la ley y que no es otra situación más que apegarnos justamente a lo que el marco jurídico nos marca. Pero simple y sencillamente hacer esa aclaración, está en la versión estenográfica. Yo jamás he ocupado esas palabras para dirigirme a ninguna ni a ninguno de los legisladores en este Congreso. Muchas gracias, diputada. Diputada secretaria, en vista que hemos agotado las intervenciones en la discusión para este dictamen, someta a votación nominal el dictamen de referencia. Por favor, diputada secretaria. Claro que sí, diputado presidente.
Ahora que no hubo reservas, procederemos a votar en lo general el dictamen. Primero, diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada María de Lourdes González Hernández. La de la voz, diputada Polibnia Romana, en contra del dictamen. Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García. Espinosa de los Monteros, a favor. Diputada Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña, a favor. Ay, diputada, si estás... no te veo. Ya te vi. Perfecto. Muchas gracias. A favor. Diputada Marisela Zúñiga. A favor. Diputada, ¿tienes levantada la manita por algo? No, es que le estoy tratando ok. de quitar de mi teléfono. No te preocupes, nada más era para... No, gracias, diputada. A favor del dictamen, Diputada, gracias. sí, quedó registrado. Diputada Nancy Marlene Núñez Recendis. Nancy Núñez, a favor del dictamen. Diputada Luisa Gutiérrez Ureña. Luisa Gutiérrez Ureña, en contra del dictamen. Gracias, diputada. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. La diputada Daniela Álvarez está en otra sesión simultánea y está hablando. Y es que estamos en el... ¿Qué hacemos, diputado presidente? Bueno, no cambiaría el sentido de la votación. Podemos adivinar. Pero no se registra porque no está Tiene su que, voz tiene grabada. que Sí. manifestarlo la No, diputada. además, no cambiaría el sentido de la Ok. votación. Si usted está de acuerdo, proseguimos. Por favor, Es evidente diputada. el sentido del voto, pero no se puede registrar. El resultado de la votación, diputado presidente, espérame, porque quedaron en 3 diferentes hojas. 1, 2, 3, 4, 5 votos a favor, 2 en contra, ninguna abstención. Diputado presidente, se aprueba el dictamen en lo general, en lo particular. Muchas gracias, diputada secretaria. Turnes el asunto a la presidencia de la mesa directiva y a la Dirección de Servicios Parlamentarios del Congreso para los efectos a que haya lugar. Hacemos una atenta súplica para que las personas diputadas de esta comisión asienten su firma electrónica a la brevedad posible en estos documentos en materia de sesión de trabajo. Por último, en desahogo del siguiente punto del orden del día, le solicito a la diputada secretaria preguntar a las personas legisladoras si tiene algún asunto general que tratar. ¿Alguna persona integrante de la comisión quiere hacer uso de la palabra? Parece que no, diputado presidente, no existen más asuntos por tratar. Gracias, diputada secretaria. No habiendo asuntos pendientes que tratar y siendo las 13 horas con 48 minutos del día 22 del año 22 de mayo del año 2022, se declara clausurada la presente sesión vía remota de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Agradecemos a todas las personas su participación, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, compañeras diputadas. Buenas tardes. Gracias. Y gracias por la tolerancia a todos los que estábamos en comisión y estábamos en otras cosas.